Estimados amigos del aula de tauromaquia, en esta ocasión vamos a tratar del trascendente tema de la bravura, sin lugar a dudas, uno de los temas trascendentales y centrales de la fiesta de los toros, de la tauromaquia en general. Y para ello vamos a contar con la inestimable colaboración de nuestro buen amigo y gran investigador, Víctor Pérez López. Dividiremos la charla en dos capítulos diferentes para ir abordando definitivamente no solo lo que se ha considerado como bravura a lo largo de la historia, sino también cómo y en qué debemos fijarnos para valorar de alguna manera la bravura de las reses que salen a las plazas de toros en la actualidad. Espero que sea de su agrado. Estimados amigos del aula de tauromaquia, en esta ocasión, como ven, me encuentro acompañado por un buen amigo, un grandísimo historiador y además de ello un estudioso de primera línea en el mundo de la tauromaquia, Víctor Pérez López. Víctor Pérez López, al margen de que es un íntimo amigo desde la juventud, pues es uno de los grandes autores que se ha acercado a la tauromaquia, a su historia y ha profundizado además en los entresijos de la tauromaquia del siglo XIX y del siglo XX. Es autor de una magna obra editada por la Unión de Bibliófilos Taurinos que nos acerca a la realidad de la Plaza de Toros de Madrid entre 1874 y 1934, es decir, precisamente a la plaza que estaba situada en la carretera de Aragón, en el Palacio de los Deportes, en Felipe II, en la calle Goya, como quieran ustedes llamarlo, en la Fuente del Berro, que es como también se la denominó en alguna ocasión. Esa magna obra, repito, nos hace un recorrido perfecto a lo largo de esos 60 años de existencia de esa que fue la primera plaza de España, es verdad, en cuanto a importancia, y festejo a festejo nos va relatando cómo se comportaron los toros, cómo lidiaron las cuadrillas, cuáles fueron los principales protagonistas, cómo quedaron los matadores en cada una de esas funciones e incluso nos acerca también a una realidad de la que ya hablábamos en alguna ocasión, las becerradas que también tuvieron lugar en aquella plaza de la carretera de Aragón, de la Fuente del Berro o de la calle Goya, como quieran ustedes llamarlo, de Felipe II. Sea como fuere, Víctor, además de todo ello, ha publicado otra serie de folletos, fruto de las conferencias que pronunció en el aula de tauromaquia a lo largo de todos estos años, y entre las cuales, pues por ejemplo, hay un folleto dedicado a la ganadería ducal de Veragua y otro de la gran pareja del siglo XIX, Lagartijo y Frascuelo. Hay a su vez otro interesantísimo folleto en torno a Guerrita, que es otro de los grandes protagonistas del siglo XIX, y alguno otro que evidentemente vienen a enriquecer, yo creo, no solo el panorama histórico de la fiesta, sino también las publicaciones de este aula de tauromaquia. Muy buenas tardes, Víctor. Bienvenido a este aula virtual de tauromaquia que celebramos aquí, pero evidentemente que pretendemos universalizar a través de los vídeos de YouTube. Pues muchísimas gracias por invitarme y bueno, tú sabes que yo siempre estoy dispuesto y encantado de asistir y hablar, y especialmente contigo, que nos conocemos hace muchos años, hablar de toros. Pues hablar sí. de toros porque es una gozada hablar contigo de toros. Yo creo que Muchas gracias. No sé, yo creo que quien más... Después de estas loas en recíproca consonancia, bueno, pues vamos a centrarnos en el tema que yo creo que nos va a ocupar este vídeo y quién sabe si parte de alguno futuro, que es hablar de la bravura de los toros. Hablar de la bravura de los toros supone dos cosas. En primer lugar, bueno, ver exactamente qué es aquello de la bravura de los toros, pero también analizar el recorrido que ha tenido ese concepto a lo largo de la historia, porque ha sido enormemente cambiante. Y después, desde un punto de vista práctico, centrarnos en aquellos detalles que, sobre todo para los que sean un poquito menos aficionados o que se hayan unido al mundo de la tauromaquia en estos últimos años, pues puede significar también una valoración precisa de lo que es este importantísimo concepto. Concepto que, y ahí coincidiremos, no hay que confundir exactamente con la casta. Claro. Es que es diferente, o sea, vamos a ver.
¿qué es la casta? Primero habría que definir clarísimamente qué es la casta, que no es fácil definir. No. Además es otro término cambiante a lo largo de la historia. Yo creo que la mejor definición que podemos dar a la casta es las cualidades especiales que tiene un bóvido para ser lidiado en una corrida de toros. Yo sumaría alguna más. La casta es también expresión de esa acometividad, que es en definitiva lo que se busca en el toro bravo. Sí. Es acometividad ofensiva o defensiva en función de que el toro pueda ser bravo o manso. Sí, y después con múltiples facetas y matices que habría que profundizar en ellos. Bien, admito la presión, pero en el fondo la casta, digamos que es un componente general y la bravura es un componente particular. O sea, eso es. O sea, todos toros bravos deben ser encastados, pero no todos los toros encastados tienen que ser bravos. Hay un término que normalmente utilizamos con cierta frecuencia que es el toro manso con casta. Eso es. No es bravo, pero sí es encastado. Habremos de tratarlo, yo creo que también en otra ocasión, para centrarnos. Tengan en cuenta además que el término casta viene en definitiva de saga genealógica. Claro. Es decir, las primeras veces que se utiliza el término casta en el mundo de la tauromaquia, en periódicos de principios del siglo XIX, siempre se están refiriendo evidentemente a la línea genealógica, a la sucesión genealógica, a las líneas que se venían manteniendo en determinadas ganaderías. ¿Por qué? Porque es importantísimo destacar el hecho de que la ganadería brava surge precisamente como proyección de toda una serie de líneas de vacas y de sementales que han demostrado esa acometividad y que por lo tanto dan los productos apetecidos para ser lidiados en las plazas de toros. Era diversa, o sea, en el siglo XIX y por supuesto en el siglo XVIII todavía mucho más, era diversa. Nada se parecían y sus orígenes en nada tienen nada que ver un toro navarro que un toro andaluz, o que un toro castellano, o que un toro manchego. Y de ahí deriva también los encastes. Claro, y ahí son los diferentes encastes de cada uno de ellos. Pero eso en la actualidad nos podemos olvidar porque todo hay prácticamente una sola casta. Es verdad que existen algunos reductos mínimos. Gracias a Dios. Todavía quedan ganaderías que muestran alguna variedad. Alguna variedad. En Navarra hay algunos ganaderos que están muy interesados en recuperar la casta navarra. Es verdad que dentro de la casta navarra se usa poco para festejos mayores y se utiliza más para correrlos por las calles o festejos menores. Pero bueno, también existe la intención de la casta gijona, recuperarla de alguna forma. Eso ya lo veo más complicado y más... Mucho más complicado, evidentemente, porque claro, no hay ganaderías que tengan la suficiente base de pureza o de número de ejemplares como para recuperarla. Sí ocurre con los navarros. Sí ocurre de alguna manera. Al contrario, en efecto, de lo que ocurre con Navarro. Que no solo está en Navarra, sino también, ya saben, en algunas localidades de Aragón y de Valencia. Incluso en Cataluña puede quedar también algunos restos, porque fue la salida normal a lo largo del recorrido geográfico del Ebro. La casta navarra fue difundiéndose hacia Aragón, Cataluña y Valencia. Y en una primera parte, por supuesto, también las vascongadas. También. Bien. O sea, toro pirenaico, en definitiva, es un toro que venía o bien hacia la zona vascongada o bien hacia la zona navarra, donde los feraces pastos de las riberas del Ebro, pues según los antiguos criadores, les conferían esa particularidad especial que era la braveza y la agilidad. Sí, es curioso ver que fíjate que todos los textos más o menos son antiguos, del siglo XIX, incluso anteriores, le dan una importancia brutal a los pastos, o sea, los feraces pastos navarros, los feraces pastos de Hay una curiosísima carta de uno de los ganaderos que concurrieron a los festejos reales de 1803, conservada en el archivo de la Villa de Madrid, que habla precisamente de aquello. Es decir, que no quería enviar sus toros con demasiada anticipación, me parece que era Francisco Javier Gendulain, porque decía que alimentados en los pastos de la ribera del Ebro adquirían su bravura y que al abandonarlos prematuramente para que vinieran con suficiente tiempo y pudieran recuperarse, también en los feraces pastos del Jarama, que tampoco eran para nada evidentemente desdeñables, pues perderían esa condición de braveza, de agilidad, de nerviosismo que caracterizó siempre a ese tipo de ganado. En la actualidad que son más bien son mitos.
pero que estaban bien establecidos y asentados. Es verdad que los feraces pastos les daban mayor vigor, evidentemente, y que al nutrirlo de determinados también componentes minerales, pues evidentemente también aportarían su granito de arena para la resistencia del toro de Lidia y su capacidad para la lidia. Pero bueno, en fin, todo ello, evidentemente, habremos de tratarlo en alguna otra ocasión. Bueno, hemos estado discutiendo, Víctor y yo, mucho acerca del término de bravura. Evidentemente, la bravura ha sido definida en distintos tratados, en distintos libros, pero yo creo que vamos a coincidir al menos en dos definiciones del siglo XX que yo creo que son bastante acertadas por una parte y por otra, además, bueno, de dos autores que son absolutamente de crédito. Uno es don Amós Salvador y Rodríguez, ministro de la Corona, como saben, autor de un fabuloso libro de tauromaquia, que es La teoría del toreo, publicado primero en periódico, después por la Unión de Bibliófilos Taurinos y mucho más recientemente en libro de bolsillo por la editorial Biblioteca Nueva, en esa colección La piel de toro con su número 8. Es libro, por lo tanto, fácilmente asequible, pero es una de las grandes tauromaquias del siglo XX, absolutamente fundamental. Amós Salvador y Rodríguez era ingeniero de caminos en esta y fue ministro de Fomento, entre otras cosas, y íntimo amigo además de uno de los grandes ganaderos de todos los tiempos, como fue el duque de Veragua. En efecto. El otro de los autores al que habremos de referirnos, evidentemente, es don Luis Fernández Salcedo. Luis Fernández Salcedo, como saben, procedía de esa saga familiar de ganaderos colmenareños, que fue la ganadería de Vicente Martínez, que después pasó a sus hijas y a sus yernos, y de ahí, en segunda instancia, al padre de don Luis, que incluso llegó a ser presidente también de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, don Julián Fernández. A lo que vamos con ello. Luis Fernández Salcedo dejó escrito en un curiosísimo artículo, publicado también en un folleto por la Asociación Juvenil Taurina Española, un artículo yo creo absolutamente fundamental para valorar y entender lo que es la bravura, llamado La bravura es de signo creciente. Bien sea en el libro de Amós Salvador o en ese artículo de Luis Fernández Salcedo, yo creo que se van a encontrar las claves absolutas. Si me lo permite, vamos a proceder a leer lo que Amós Salvador dice al respecto de lo que él considera como esa cualidad absolutamente buscada, casi imprescindible en el toro de Lidia. Dice: bravura. Son manifestaciones de bravura en los toros la de acometer a cuanto encuentran por delante y siempre que lo encuentran, la de perseguir el bulto con codicia y deseo de coger, la de saltar la barrera detrás del que persigue, la de rematar en las tablas, la de crecerse al hierro o a cualquier género de castigo, sea con la puya, con las banderillas, con la espada o con la puntilla, la de meterse debajo de la vara para llegar a los caballos, la de cornear a estos muchas veces durmiéndose en la pelea, y la de no volver jamás la cara, así como es manifestación de mansedumbre o de escasa bravura el huirse y rebrincar de las sueltes, saltar la valla para escapar, salirse suelto de los caballos, sentirse al castigo o, en suma, volver la cara. Es cierto que esta definición está hecha a principios del siglo XX. Estamos hablando en el entorno de 1906-1908. Sí, esto está publicado en 1908. Y que evidentemente también han cambiado un poquito las consideraciones que habremos de hacer con respecto a esta característica de la bravura. Pero define muy bien, yo creo que lo define muy bien. Y además tiene una característica que habla de manifestaciones, no medición. Porque, ¿cómo mides tú la bravura? Sí, eso se puede puntuar, nada pero más que hay una forma de medirla, pero bueno. Bien. Pero entonces son manifestaciones, realmente siempre son manifestaciones de bravura. Cada vez que hace determinadas cosas un toro en el ruedo, está manifestando bravura. Pues sí. El artículo de Luis Fernández Salcedo, evidentemente, como es muy posterior, es ya de los años 80, pues introduce algunas cosas más muy interesantes, que es, por ejemplo, el comportamiento del toro en la muleta, que lógicamente en 1906 tenía una importancia relativa. No, en ese artículo evidentemente ya no solo se habla de la suerte de varas o de banderillas, o la de perseguir, la de acometer, la de siempre estar buscando pelea, que es característica del toro bravo, sino además de ese comportamiento ideal
del toro bravo en el último tercio. Pero la bravura ha cambiado a lo largo de la historia. Si nos centramos en los primeros toros más o menos seleccionados ya en ganaderías más o menos estables en el siglo XVII, lo que se buscaba era sobre todo la movilidad del toro. El toro bravo era el toro que tenía una gran movilidad y que acometía a los caballos en aquellas suertes caballerescas, igual que en el festejo popular, era la acometividad. Hoy en día se sigue valorando mucho el que el toro se mueva. Esa movilidad, esa acometividad era la que definía exclusivamente al toro en cuanto a su bravura se refiere en los festejos caballerescos del siglo XVII o de principios ya del XVIII. Sí, pero fíjate, yo creo que la acometividad es fundamental, porque en el fondo si vemos... Es una característica que no se ha perdido. ¿Cuántas formas de acometividad hay? Yo veo así en principio 3. Un toro puede ser una acometividad fiera. Bastonito, por ejemplo, es fiero, viste con fiereza y es bravo. La segunda es la boyantía, un toro boyante. El concepto boyante es un concepto también muy cambiante. Sí, se ha interpretado siempre como la capacidad del toro para adecuarse a todas las suertes. El toro que es capaz de desarrollar, digamos, esa movilidad, esa acometividad en cualquier tipo de suerte y que acomete siempre y que colabora, digamos, en la lidia. Pero siempre no con la acometividad violenta, sino es mucho menos violento, un más toro noble. Más noble, un toro que un toro feroz, un toro fiero, ¿no? Y la tercera, y aquí ya también vamos a estar de acuerdo, es en 1910-15 aparece un término nuevo, que es el término favorito de los toros en la actualidad, que es el toro pastueño. Entonces, la acometividad pastueña es un signo de bravura o un signo de imbecilidad en el toro. Imbecilidad, entre comillas. Sí, claro. Es algo que se ha desarrollado. Claro, es algo que se ha desarrollado en definitiva también a finales del siglo XX y que ha entrado dentro del término toreabilidad. Claro. Es decir, es aquel toro que repite en sus embestidas, pero ya no tiene ese picante, ese afán de coger el engaño. Nada más que de perseguir con suavidad ese engaño. Sino de continuar en sus embestidas, pero sin ofrecer problemas. Claro. Eso es el pastueño de principios del siglo XX o el toreable, la toreabilidad de principios del XXI, del siglo XXI. O sea, ya hemos avanzado un poco más, que fíjate que un concepto muy importante de la bravura es la acometividad, pero que la acometividad, y pueden ser bravos diferentes, con diferentes conceptos de bravura. La fiereza o la boyantía. Y aquí tenemos la gran duda de que si un toro pastueño sea bravo o no es bravo. Yo vamos a dejarlo ahí en duda y por supuesto con la gran división de opiniones entre los aficionados. Eso es. En el siglo XVIII, como saben, ya termina evidentemente de configurarse lo que llamamos corrida moderna. Esa corrida que se divide en 3 tercios, el primero dedicado a la suerte de varas, donde los antiguos caballeros rejoneadores han abandonado ya las suertes dinámicas para a caballo parado, a caballo quieto, esperar al toro y desviarlo del mismo con la garrocha, con la vara de detener. El segundo tercio, alegrando un poquito esas embestidas del toro y divirtiendo al público con las banderillas. Y el tercero, dedicado a la suerte de matar, donde la muleta al principio, evidentemente, es tan solo un instrumento para la preparación del toro y donde va cobrando cada vez mayor importancia en función también de un desarrollo de la estética en el lance que se ha impuesto sobre todo también, yo creo que a partir de la mitad del siglo XIX, pero especialmente en el siglo XX y desde la Edad de Oro. Avanzando. Eso es la corrida moderna. Sí. Habremos de ver cómo se valoraba entonces la bravura del toro y después. Y sobre todo, cómo consideraban ellos que un toro, o sea, una de las características fundamentales que tenía el toro bravo de aquel tiempo, por ejemplo, era el derrote arriba. O sea, igual que ahora la mayor consideración de la bravura es que el toro que humille y que pueda ir humillado, en aquel tiempo, sobre todo, digamos, en
desde que tenemos crónicas y tenemos información taurina, lo más importante es que derrote y que derrote arriba. Y mientras más arriba derrote, porque mejor. Eso es herencia también de los festejos caballerescos. Claro. El toro, igual que sucede hoy con los toros de rejones, es importante no solo que se mueva, que acometa, que tenga mucha movilidad en rejones, sino que intente coger por arriba. Y esa característica que viene derivada, repito, de un tipo de lidia específico, que es la lidia a caballo en suertes dinámicas, se va a mantener también en la corrida moderna a lo largo de pues, prácticamente 2 siglos. Es verdad que ya cambiará por completo a medida que las faenas de muletas se vayan alargando y el público vaya exigiendo a los lidiadores otras suertes. En el siglo XVIII y muy buena parte del XIX, probablemente hasta la mitad del siglo XIX, la bravura del toro se medía exclusivamente en el caballo. Exclusivamente. ¿Y en base a qué criterios? Corrígeme si me equivoco. Fundamentalmente, el número de varas que tomaba el toro, cuántas varas tomaba era muy importante, y 2 datos asociados al mismo. ¿Cómo las tomaba? En el sentido de si recargaba en el caballo o al sentir el hierro salía suelto y se desviaba de la acometida, y el número probablemente también es evidentemente un dato objetivo para valorar la bravura de caídas que proporcionaba a los picadores y de caballos muertos. Esos 2 factores yo creo que son importantes, pero no definen en definitiva tanto como los primeros. Y otro dato muy importante que gente como Manuel María Santana en sus crónicas afirma que es un dato fundamental y para mí... Estamos hablando de un cronista de los años 1840. Sí, por ahí. Él define que el toro no es tan importante ni las varas. O sea, lo más importante para él no son las varas, ni el número de varas, ni los caballos que mate. Lo más importante es las veces que al entrar haga sangre. O sea, llega al caballo. Es decir, que recargue. Que recargue y que haga sangre. O sea, que llegue al caballo. Que lleve y hiera al caballo, aunque no lo derribe. Aunque... Claro. ¿Por qué? Por 3 razones. Muchas veces, en aquellos tiempos, no es lo mismo picar el primero, segundo, tercer toro que picar el quinto o el sexto. ¿Por qué? Porque en el quinto o el sexto van muchos caballos heridos. Primero, por heridos por toros anteriores. Y muchos picadores. Y porque generalmente ajustaban la limpieza de la corrida con que se acabara el sol. Y entonces no había, como ahora hay luz eléctrica. Entonces, cuando había sol, podías dar tiempo que el toro expresara toda su bravura con los caballos. Pero si estás ajustado con el quinto y el sexto toro, que ya se empieza a hacer de noche, apuras. Y entonces toros muy bravos a lo mejor nada más se van con 4 o 5 varas, porque se hacía de noche. En efecto, eso es un factor importantísimo. Es un factor muy importante, el momento en que... Y después está otro factor también importantísimo, ¿quién lo pica? Porque había picadores extraordinarios en aquella época, siempre desde... no sé, los Corchado primero y después pues, no sé, los Calderones, los Puertos, los Sevillas, Míguez fue otro gran extraordinario, Charpa era un tipo de eso, o Trigo. O sea, te quiero decir, Gallardo, o sea, había ese tipo de picadores que eran valientes y se iban siempre al toro. A veces perdían más caballos, pero nunca dejaban el caballo al toro. Y había otros picadores, tal Muñoz o Varillas, o determinados picadores que eran no eran tan arriesgados ni valientes, no salían a buscar el toro, y cuando llegaba el toro, si el toro era bravo, tiraban la vara y se tiraban al callejón. Sí. Que esas escenas como esas se tiraban de cabeza al callejón. Claro. Sí, o sea, entonces también hay que valorar, además de todo eso, también quién les pica y en qué lugar salen. Claro. Porque muchas veces, y eso tú lo puedes ver, salían toros, picaban a toros, que salía el caballo y antes de entrar, de recibir una sola, el caballo caía muerto porque había recibido cornada del caballo anterior. Estamos hablando, lógicamente, todavía hasta la mitad del siglo XIX. Estamos hablando, evidentemente, de picadores. Bueno, alguno de ellos ya inicia la segunda mitad del siglo XIX, pero de picadores de esa época,
de la primera mitad del 19. El toro de Lidia, entonces, evidentemente, una de las cosas que demostraba sobre todo era mucho poder en términos generales. Poder, entiéndanme, para la bravura cuando era menester o para la mansedumbre, porque Claro. tenemos estudiado también toros que saltaron la barrera incluso, bueno, pues 20 veces. Sí, Las cosas eran increíble, como eso. es increíble. Imagínense, hoy en día no hay un toro capaz de saltar 20 veces la barrera. Bueno, pues entonces sí había determinados animales capaces de saltar 20 veces. El poder era muy importante y era también, en definitiva, un componente más de la bravura. Sí, sí. Y incluso es curioso que había toros que se iban a morir saltando el callejón. Sí, sí. O sea, ahora no lo concebimos, pero después Con de la picar, estocada. después de las orillas y con la estocada, el toro salta y muere entre tablas. O sea, hoy sería inconcebible la agilidad que tenían los toros de aquel tiempo. Estábamos analizando, evidentemente, la bravura en la suerte de varas porque era lo que entonces interesaba. Un método, digamos, objetivo de valorar, en definitiva, era tener en consideración, como hemos dicho, el número de varas, sí, el número de caídas que proporcionaba el picador y el número de caballos muertos, evidentemente. Sobre esa base, por ejemplo, se han escrito libros en el siglo XIX o principios del XX, que nos traían a la memoria, por eso la inmortalidad del toro es lo que más le acerca, digamos, al ser humano, en esa glorificación del animal que pretendemos los aficionados. Bueno, pues los toros bravos son héroes, en definitiva, claro, también, y han conservado sus nombres y su memoria hasta nuestros días. No pasa así con la mayor parte del resto de los animales. Ellos y los caballos de carrera son los únicos que conservan el nombre y tienen nombre y apellidos. Bueno, pues, por ejemplo, se consideraban ya con una bravura relativamente especial y por eso los libros los destacan, toros que tomaban más de 15 varas. Pero, repito, siempre con el condicionante importantísimo de cómo las tomaban, si recargaban o no, y desde luego también importantísimo el número de caídas y caballos muertos. Hay un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, tú recordarás uno de los toros más bravos de la Plaza de Toros de Madrid y uno de los 3 únicos indultados, no hay nada más que 3 toros indultados en la Plaza de Madrid, y digo Plaza de Madrid, la que había en aquel momento, ¿no? Es Jaquetón, sí, del Marqués Viudo de Salas. O de Agustín Solís. Es de Agustín Solís, que antes era Marqués Viudo de Salas. Tomó nada más que 9 varas. Pero eso sí, derribó las 9 veces y mató 8 caballos. No, importantísimo. O sea, te quiero decir que en la no historia, necesariamente hay un toro. Probablemente lo habrán leído también ustedes como nosotros. Hay un libro verdaderamente extraordinario para los aficionados, que no, es un verdadero deleite. Se puede encontrar, evidentemente, también en la revista Sol y Sombra los textos, que es el libro de Pepete, de Aurelio Ramírez Bernal, Memorias del Tiempo Viejo. Ahí se van a encontrar ustedes relatos de la suerte de varas en su pureza en pleno siglo XIX, a mediados del siglo XIX, verdaderamente épicos. Y relata, precisamente haciendo una entrevista a uno de los picadores, creo recordar a Frasquito Calderón, el toro que mayor número de varas y más bravo se ha comportado en plaza alguna a lo largo de la historia. Y fue un toro de Clemente Lesaca, yo creo que era de Picabea de Lesaca, probablemente uno de los hijos de Isabel Montemayor y Pedro Lesaca, que se lidió en la plaza de toros de Ronda, que tomó la friolera de 65 varas, pero que mató también 11 caballos. Quiero decir con esto que el propio Calderón, que fue uno de los picadores que actuó, junto con Charpa, y no recuerdo quién era el tercero, en aquella corrida, pues el caso es que decía que aun a pesar de las 65 varas en el morrillo y de que había producido tal mortandad de caballos, cada vez que veía a algún picador entrar en suerte, levantaba la cabeza, que le costaba muchísimo, porque tenía el morrillo ya absolutamente destrozado, y acometía una vez más, que era un verdadero prodigio, que el presidente lo cambió cuando hubiese todavía podido tomar algunas varas más. Porque una de las características de las corridas de aquel tiempo es que a un toro tú lo lidiabas en la suerte de varas, le dejabas que fuera el caballo tantas veces como él quisiera. O sea, tú no lo cambiabas con 3 varas, con 4, si el toro seguía invistiendo, obligación de la presidencia, cosa que no cumplían siempre, claro. También siempre se ajustaban y también había picadores que si era muy bravo, tuvo suerte ese toro que tenía 2 de los picadores más fantásticos de la historia.
Pero cuando salía un toro de ese tipo, la mitad de los picadores le daban un revolcón, iban a buscar el caballo, tardaban media hora, hacían desesperante Es la lo que corrida. el público llamaba tumbones. Había muchos tumbones y maulas, ¿no? Maulas. Tumbones y maulas, ¿no? Pues sí, en efecto. O sea, por eso es muy importante quién pica el toro, ¿no? Pero la intención, tanto de los públicos como de la presidencia, es que un toro recibiera tantas balas como fuera capaz de ir a los caballos sin volver la cara. Ya si volvía la cara una vez, porque eso es también lo normal en aquellos épocas, y sobre todo en el toro de Colmenar o en el toro manchego, que después de recibir 12, 13 balas, empezaban a hacerse los remolones y ya... Pues, eso es una característica importante. La suerte de varas quedaba evidentemente a criterio absolutamente del presidente cambiarla en el momento que creyera oportuno, pero solía producirse ese cambio cuando el toro o bien tardeaba para entrar al caballo o bien volvía la cara, como ha dicho Víctor. La crítica y la información que tenemos de aquellos tiempos siempre es curiosa, o sea, muchas veces llaman toros bravos a cosas más o menos sorprendentes, ¿no? Los conceptos de bravura yo creo que no estaban tan definidos como está ahora, con un toro mucho más homogéneo, porque el toro de aquel tiempo era muy heterogéneo. Entonces es mucho más fácil ahora ver y decir este toro es bravo, este toro es manso, ¿no? Aunque después me imagino que hablaremos de las formas de medir, de la bravura. Antes situábamos ese término, digamos, comparativo, que era el de las 15 varas para considerar los toros de bandera, de los que no lo son, los toros especialmente bravos, que entonces se consideraban de bandera. Bueno, pues es verdad, a raíz sobre todo del reglamento de Heredia Espínola en Madrid, el número de varas empieza a disminuir notabilísimamente, muy probablemente por el cambio de puya. Es que fíjate que una de las cosas curiosas que va a sorprender a quien nos esté viendo es que no estaban reglamentadas las pullas en 1840, por ejemplo, y cada picador ponía o afilaba o la hacía más grande o más pequeña en función de la manía o el gusto o el tipo de ganadería que iba a lidiar. Y de la costumbre de la plaza. Y de la costumbre de la plaza. O sea, no es, nada estaba reglamentado para todo. La puya de Sevilla no era igual a la puya de Madrid entonces. Claro. Y de hecho, en muchas plazas, cuando se va a contratar a determinados picadores, se dice, no, con la puya de Sevilla o con la puya de Madrid, para diferenciar una y otra. Por lo tanto, también el término, evidentemente, del número de varas no es absolutamente homogéneo en función de qué tipo de plaza estemos hablando. Sí, o sea, y otra cosa, no es lo mismo los contratistas de la Plaza de Toros de Madrid o incluso de Sevilla, que tenían muchas corridas de temporada y que generalmente los caballos, pues digamos, no eran demasiado buenos, que en Bilbao, que nada más se regalaban 5 corridas y donde los caballos generalmente eran mejores, ¿no? Por poner un ejemplo de plaza importante y seria como es la Plaza de Bilbao. La puya cambia, evidentemente, con el reglamento de Heredia Espínola y los que a su imagen y semejanza se fueron desarrollando por toda la geografía peninsular. Tengan en cuenta que la homogenización de los reglamentos no se producirá hasta el de 1930 y que, bueno, pues es verdad que el del 17, el reglamento de 1917 o del 23, que ya hablan del tamaño de la puya y de cómo ser, pero están fundamentalmente dirigidos a plazas de primera categoría. Las cosas como son, aunque tuvieran una cierta vigencia en casi todas las plazas del reino. Bueno, sea como fuere, el caso es que la puya es un factor también determinante y el número de puyazos que toman los toros prácticamente en las dos últimas décadas del siglo XIX y el principio del XX va a disminuir. Otro de los factores importantísimos es algo que tú has destacado muy concretamente, precisamente en alguna de tus charlas, hablando de Guerrita, precisamente, que es el cambio en la forma de picar a raíz de la venida a España de un gran diestro mexicano. Hay un torero que es el primer torero mexicano que viene a España, que se llama Ponciano Díaz. Ponciano Díaz, con sus bigotones. Con sus bigotones y su pistolón. Se pasea por Madrid. Ponciano Díaz estaba alcoholizado. Y entonces... y así murió. Y murió alcoholizado. Pero era un tío muy simpático. Entonces,
por todas las tabernas de embajadores y todo ese Madrid taurino del centro, era conocido y querido. O sea, cada vez que venía Ponciano, decía, "Don Ponciano, tal", entraba a una taberna, por supuesto, invitaba a todo el mundo, que ese era torero garboso, y cerraban la taberna hasta que no se acabara todo el alcohol que había en la taberna. Era un tipo curiosísimo y simpatiquísimo de aquella época. Y venía con dos picadores muy importantes. Uno se llamaba Agustín Oropesa y otro, no me acuerdo el nombre, González. Sí, González y Oropesa o Oropeza. Oropeza. Que de las dos maneras se le puede leer. Verdad. Los americanos, como no pronuncian la Z, siempre se sean, les da igual, o sea, eso lo pesa para ellos. Lo escriben y lo escriben como quieren. Bueno, Oropesa y González eran dos extraordinarios picadores que, además de jinetear aquí y hacer un montón de ejercicios, pues como los de los claro, rodeos americanos. Exactamente igual, o sea, hacer lazo, montar en toros y todas las cosas que uno puede imaginarse en esos años de 1889. Ellos tenían un concepto y una forma de picar diferente como se picaba aquí. Ellos, ¿cómo picaban? Ellos dejaban llegar al toro. Entonces, al dejar llegar al toro y después le alanceaban. Aquí no se hacía así. Aquí generalmente se pegaba el puyazo e intentaba sacar el caballo andando. Se echaba la vara por delante. Se echaba la vara y ellos no. Ellos dejaban llegar al toro primero y luego echaban la vara. Son conceptos. Picaban también quizás más a caballo atravesado que lo hacían mucho más atravesado. Los picadores nacionales. ¿Qué pasó? Hubo, nada más toreó una corrida, Ponciano Díaz. En esa corrida estaban, le dio la alternativa de Madrid, Frascuelo, y como testigo estaba el gran Guerrita. Guerrita, que era capaz de asimilar todo y ver todo, dijo, ya está, esta es la forma verdadera de castigar a los toros. Dejando que se entretengan con los caballos. Vengan, empujen y así le podemos dar caña. Y dejamos los toros mucho más templados. Y así fue. Y especialmente los bravos. Claro, porque mientras más se metía tú eras capaz de, si le aguantabas y si tenías un buen caballo, y si no es la tercera, la cuarta vara, tú podrías castigar de verdad al toro, porque hasta entonces las varas eran picotazos y con Guerrita empezaron a ser varas. Y eso, desde luego, esa forma de picar tan, digamos, tan dura para el toro, para el nuevo toro, hizo que recibieran un número mucho menor de varas. De hecho, ya son raros los toros en las dos últimas décadas que toman 15 puyazos, muy raros, excepcionales, y lo normal en un toro bravo es que venga a salir por 6, 7, 8, 5, depende un poco también de las circunstancias. Bravío, uno de los toros emblemáticos del Conde de Santa Coloma, el día de 1919, perdón, sí, por Saleri II. Exacto, pobre Saleri, porque después lo pasó tan mal que yo creo que a partir de ahí no levantó cabeza. Ese año salieron dos toros de Barrenero. Barrenera, que le tocó a Gaona y también prácticamente lo retiró de España. Pues Bravío tomó 6 varas y se le considera hoy por hoy uno de los referentes. El toro referente del toro moderno. Vamos a ver, Susana. Repito, ya no tomaban ese importantísimo número de varas porque ya se consideraban también otras cosas, que era la forma de acometer, importantísimo ya, es decir, ya no se busca ese toro que derrote por alto, ya a partir de la segunda década del siglo XX se busca un toro que dure más en la muleta y que embista por bajo o que empiece a embestir por bajo. Ya Guerrita lo intenta y claro, incluso en las primeras veces que Guerrita torea y hace que los toros vayan por bajo, le insultan los públicos, sobre todo los aficionados clásicos, diciendo que eso no es torear, eso es barrer la plaza, era una barrendera. Sí. Tú eres una barrendera, no eres un torero. O cada vez que intenta despatarrarse, pero no, abrirse un poquito de piernas, ya los conceptos cambiaban, entonces se toreaba con los pies juntos, siempre. Y Guerrita ya empieza a torear.
con el compás abierto, con un poquito el compás abierto. El toro, evidentemente, ya no se valora tan solo en la suerte de varas. La suerte de varas ha quedado mucho más limitada en el tiempo. Todavía lo habrá de ser más con la imposición del peto Ahí en el ya, año ahí ya la 28 suerte de varas deja de ser lo que era. Es otra, y para convertirse en otra cosa. por completo distinto. Y después empieza a valorarse mucho más el que el toro siga embistiendo en los restantes tercios de la lidia, en la suerte de banderillas y, sobre todo, siga comportándose con cierta bravura, con acometividad y fiereza, todavía no esa bravura depurada que encontramos hoy, sino una bravura mucho más fiera y salvaje en el último tercio. Fíjate que ya que estamos en los primeros años del siglo XX, es cuando nace el término pastueño. O sea, el pastueño hasta el siglo XX es un término desconocido y es un importante escritor, no sé quién fue, ahora mismo no recuerdo quién fue, que al que yo leo por primera vez el término pastueño, a lo mejor lo inventó otra persona, ¿no? Pero eso ocurre, pues ya te digo, poco antes de empezar a torear Joselito y Belmonte. Bueno, y hasta aquí la primera parte de estas charlas que hemos dedicado a la bravura. Espero que haya sido de su agrado y no se olviden de conectarse para la próxima, en la que abordaremos definitivamente cómo valorar el tema de la bravura en los distintos tercios de la lidia.